Hola a todos, este es un 4 a la N que tiene que ver con infraestructura de servicios públicos y que tiene que ver también con la paralización de miles de obras de infraestructura y que no tienen cuándo terminarse y por supuesto que utilizan muchos recursos públicos pero que no generan ningún beneficio para la población. O sea, un pésimo uso de los tributos que pagamos todos los peruanos. Así que, ¿cómo no va a ser importante hablar del tema? Para eso hemos invitado a Leonie Roca. Ella es presidente de AFIN. AFIN es la Asociación para el Fomento de la Infraestructura en el Perú. El congresista Víctor Seferino Flores Ruiz, él es congresista por La Libertad. Y en La Libertad tenemos el proyecto más emblemático paralizado, que es el proyecto de la tercera etapa de Chavimochic y seguramente muchos otros más. Así que bienvenido el aporte de un congresista de la República en actividad para hablarnos del tema. Y Alfonso Penillos, con quien hemos trabajado mucho en el proyecto Olmos en su momento, pero él es director de inversiones en proyectos de irrigación, Novonor, nada menos. Así que estamos pues con la gente que sabe de estos temas y ojalá podamos en esta tertulia de alguna manera dar a conocer cómo se destraba un proyecto de infraestructura que está paralizado y cómo se corrigen errores groseros que tiene el país, porque claramente el número de proyectos paralizados, proyectos importantísimos, no solo irrigaciones, por supuesto hay carreteras, hay hospitales, hay plantas de agua potable, todos los tipos de proyectos iniciados por instituciones del Estado, que puede ser el gobierno central, gobierno regional, gobierno municipal, OPDs, por alguna razón se paralizan, ¿no? Se paralizan y yo sí creo que los peruanos estamos en la obligación de encontrar una salida que permita terminar estos proyectos y por supuesto los ciudadanos peruanos nos sintamos mejor atendidos por el Estado. Yo empezaría entonces por preguntarle al congresista Flores, ¿qué se hace desde el Congreso, qué se puede hacer desde el Congreso para evitar estas interrupciones, estas paralizaciones, estos abandonos, este pésimo uso de los recursos públicos, congresista? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y la respuesta que yo le podría dar es bastante simple, ¿no? Primero que nada, empoderar a la Contraloría General de la República, pero no solamente empoderarla, sino también darle una toma de decisiones y también de sanciones, porque esa es la única manera, a pesar de que ya tienen, digamos, una ampliación de sanciones, ¿no? Pero necesariamente tiene que ser la Contraloría la que tenga que acompañar el desarrollo de las obras, tanto en un control concurrente, previo, por supuesto, a la entrega de las obras, y finalmente un control posterior. O sea, ahí me parece a mí que está la clave del asunto. Y por otro lado, también, esta es una idea ya particular mía, ¿no? Que la población también se debe empoderar. O sea, supongamos que hacemos un hospital en Julcán, supongamos. Entonces, tenemos que hacer un comité cívico en Julcán, de julcaneros, que se encargue de controlar muy estrechamente el desarrollo de esa obra. Y ojo, los julcaneros no tienen ganancia, no tienen participación directa en la obra. Eso sí, los trabajadores, por supuesto, que tienen que ser de la zona. Claro. Pero ese comité cívico es como ojos y oídos de la Contraloría. Es mi sugerencia, ¿no? Sí. Entonces, con esas dos condiciones, me parece a mí que por lo menos se podría evitar que se paralicen obras. Le agrego a su relación que usted ha hecho, aeropuertos. Aeropuertos también. Puentes, claro. Asfaltado de carreteras, ¿no? Que han quedado inconclusas. Yo soy de Chincha y no terminan el puente que se cayó en el Niño Costero del 2017. Un puente... El puente Tarata 3. Es impresionante. Yo creía, disculpe que le corte, yo creía que se llamaba puente Tarata 3 porque había Tarata 1, Tarata 2, Tarata... No, resulta que es Tarata 3 porque es la tercera vez que no lo hacen. Qué horror. Sí, ahora,
Leoni, escuchando al congresista, Contraloría es muy importante para sancionar, pero Contraloría también traba. Hay mucho terror. No, la palabra no es temor, hay terror por la Contraloría. Y me consta, cuando fui gobernador en Ica, hay mucha gente que no firma, no da pase por temor a un cuestionamiento, y por supuesto no hay ningún dolo en esa decisión, sino simplemente por temor. Pero claro, y por otro lado hay obras absolutamente manoseadas, turbias, mal concebidas, mal valoradas, y por supuesto que esconden actos de corrupción. Entonces sí, ¿cómo corregir? ¿No? Y lo de la participación ciudadana es muy importante, y yo critico a la ciudadanía peruana, a mis paisanos, ¿no? Muy mansos, ¿no? No solo cuando no se termina un hospital, cuando lo maltrata un médico o cuando un médico abandona el hospital en horario de trabajo. Eso también lo hemos visto en Ica y no protestan, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está viendo Afín esta paralización numerosísima de obras importantísimas y qué se puede hacer para destrabar esto? Yo creo que siempre es bueno leer y tener una claridad en el diagnóstico, ¿no? Y conocer los procesos y ver dónde se están atracando, ¿ya? Cualquier proceso de inversión en servicios públicos, sea que se canalice a través de obras por impuestos, a través de un gobierno a gobierno, a través de obra pública o a través de una asociación pública-privada, cualquiera que sea la carretera que uno tome para llegar a ese destino final, que es proveer un servicio público, parte de la planificación y la formulación del proyecto, ¿no es cierto? Tú planificas qué cosa quieres hacer en un territorio y en función de esa planificación propones una serie de proyectos. Esos proyectos hay que plasmarlos en ingenierías básicas, en factibilidades, prefactibilidades, según el tamaño del proyecto, en fin. Y de ahí pasas a un proceso a través del INVIERTE-PE. No todo pasa a través del INVIERTE-PE, las APPs no, salvo las cofinanciadas, pero casi todo pasa por el INVIERTE-PE. El INVIERTE-PE te da un código, y una vez que tienes el código del INVIERTE-PE, tú estás en capacidad de programarlo en tu presupuesto, sea para obras por impuestos, para una APP cofinanciada, o sea para inversión pública directa, ya sea nuevamente vía contratación pública, ley de contratación pública, o vía un gobierno a gobierno, que también requiere pasar muchas de estas cosas por el SNIP. Lo que antes era el SNIP, yo le sigo llamando SNIP, se llama INVIERTE-PE. Ok, y te quedas con un código. Ahora ese código pues vive más que la momia Juanita, o sea, hay proyectos de hace 10 años y siguen ahí, ¿no? Y cambiaron los números, cambió la ingeniería, en hospitales ahora hay que hacer aisladores sísmicos, en fin. Entonces, tú tienes ahí tu stock, digamos, de proyectos, y parte del problema es que cada vez que cambia una autoridad, sea un ministro, un viceministro, un jefe de unidad ejecutora, ni qué decir a nivel de alcaldes, de regidores, cada vez que hay algún movimiento, se decide sacar unos y meter otros. Entonces, no, ese está muy complicado, hay que liberar áreas, no sé qué, no, bótalo, mete otro. Ya, entonces, sacan de estas bolsas algún proyecto. Lo licitan en cualquiera de las modalidades. Lo licitan y lo primero que pasa es que, sí, pues hay que hacer ajustes tecnológicos, hay que adecuarlos, actualizarlos. De repente, hoy día hablaba con alguien que tiene un proyecto interesantísimo, ya se lo licitaron, lo tiene adjudicado, pero cuando se formuló no había un hospital al lado de esta infraestructura. Ahora han puesto un hospital y entonces va a haber que mover el proyecto. Pero los suelos en el otro lado son otros. Entonces toda la ingeniería hay que adaptarla, se generan adicionales. Entonces, y hacemos tremendos escándalos además, ¿no? Y ahí voy a entrar a la siguiente fase del proyecto. Entonces, digamos que ya adjudicaste en cualquiera de las modalidades. Y ahí empieza el Waterloo. Ya es bastante difícil llegar a la adjudicación. Pero llegas a la adjudicación y empieza. Uno, no tienes contrapartes gubernamentales adecuadas. Por eso cuando el presidente regional, el gobernador de Arequipa dice, vamos a caducar la concesión de Majes y llevarlo un gobierno a gobierno. Por el amor de Dios, pero si ahí no está la solución, si el problema no es la carretera que has tomado, el problema es que el conductor del carro, sea piloto o copiloto, llámalo, no sabe manejar. Esa es la verdad del asunto. Tenemos un serio problema de capacidades de gestión en las contrapartes gubernamentales. Porque al final del día, incluso un gobierno a gobierno, hay que recibir liquidaciones de obras, hay que revisar expedientes, hay que ir a las mesas de disputa. Hay una cantidad de gestiones gigantes. Pero bueno, además tienes el tema de liberación de áreas, en fin, ya.
Ya estás ejecutando y te encuentras con todos estos escollos y sin contrapartes gubernamentales que cierren los problemas, que tomen decisiones, que digan, sí, pues, ya, no se puede hacer acá, se tiene que hacer acá, cuesta pues 40% más, 40% menos, qué sé yo. Y ahí viene la Contraloría, y desgraciadamente no estoy de acuerdo con usted, congresista, porque la Contraloría tiene para empezar, está mucho más allá de sus competencias el hacer las cosas que hace. La Contraloría viene y dice, tu nuevo expediente técnico, no me parece, es la línea amarilla, creo que fue, en el túnel este gigante que tenemos acá en Lima, vinieron a hacer observaciones sobre la distancia de los extintores, como si eso fuera una infraestructura, además usando normas de otro tipo de infraestructura, no tiene nada que ver con... Pero bueno, te hacen una observación. Primer problema, observan cosas que van mucho más allá de su competencia. Segundo tema, es que muchas veces no tienen conocimiento de los temas que están revisando. Y el tercer problema es que no distinguen entre el error, la negligencia y el dolo. Hay una tremenda diferencia. Si cualquiera que tenga una gerencia general lo votaran cada vez que comete un error, Dios mío, los gerentes durarían lo que duran nuestros ministros. Los gerentes cometemos errores todos los días, pero los corregimos, salimos adelante, ¿no? Evidentemente ese año no recibiremos el bono que deberíamos recibir, ¿no? La Contraloría tiene una inflexibilidad total y para colmo de juez y parte. Es decir, ellos investigan y ahora con las funciones que le ha dado el Congreso hasta te pueden meter preso. Fiorella Molinelli, que nos cuidó en la pandemia y hay que reivindicarla porque realmente tomó decisiones muy difíciles, ha tenido que archivar 33 investigaciones fiscales. Y ahí viene la otra parte del proceso, no solamente la Contraloría. No puede ser que la Fiscalía se demore 4 años, 5 años investigando a alguien o a una empresa. Y mientras tanto, todas las inversiones quedan paradas. Es el caso de Xavi, ¿no? Es el caso de Xavi. Otros países han sabido separar la parte penal de investigación de la continuidad de la obra. Y encima, en todo este periodo, la investigación fiscal que debería ser privada y reservada es pública. Todos sabemos cada cosa, cada verdad, cada mentira, se forman miles de realidades paralelas. Entonces, como ves, todo el proceso tiene problemas bien serios. Y si no los vemos en su conjunto y decimos, oye, acá necesito técnicos buenos, no tengo 1000, ya, armemos un cuerpo de élite de 100. Acá tengo tal problema con... y por último, ya si tienes un problemón y te das arbitraje, el Perú no respeta los fallos arbitrales, los somete todos a cuestionamiento en el Poder Judicial. E incluso cuando después de 5 años ganaste todo, tribunal afuera y tribunal adentro, no te pagan. Esa es la realidad. Así es fea. Bueno, después vamos a entrar a un poco las propuestas de solución. Alfonso, tú conoces irrigaciones y conoces bien qué pasó en Chavimochic, tercera etapa. ¿Cómo se destraba eso? ¿Y en qué está Chavimochic 3? Sin duda, Fernando. Primero, muchas gracias por la invitación a tu programa. Y yo quiero comenzar por comentar brevemente lo que es Chavimochic, ¿no? Tú has mencionado algo al respecto. Chavimochic es un proyecto que inicialmente se hizo en los años 90 como una obra pública y básicamente lo que se hace es se le gana tierra al desierto, ¿no? Un proyecto en donde no había ninguna visión, ninguna capacidad agrícola y hoy día se ha vuelto por lejos uno de los principales agroexportadores del Perú trayendo y del mundo, ¿no? Sí, es claro. Impresionante la generación de empleos, la generación de aumentos de los ingresos económicos de la población, no solo de la región La Libertad, sino de todo el ámbito y todos los negocios que han traído, ¿no? Sí. Creo que eso es reconocido. Hoy día, primeros exportadores de palta, arándanos y otros productos. Realmente maravilloso. La tercera etapa, el Estado decide plantearla como una asociación público-privada, una concesión, y básicamente tiene 2 proyectos, ¿no? O 2 obras principales. La presa Palo Redondo, una de las presas más grandes del Perú, con capacidad de regulación de 400 millones de metros cúbicos, que hoy día sería muy importante tener a disposición para justamente poder aplacar la situación del estiaje tan crítico que hay en la Libertad, que se ha venido acrecentando con el cambio climático, y la continuación del canal para irrigar toda la zona norte de la Libertad hasta Urricape, ¿no? Ahora, este proyecto lamentablemente se paraliza en el 2016, entra en un proceso de arbitraje, y ahí un poco yo recojo lo que Leoni menciona, ¿no? En donde
creo que parte de la solución a los problemas es la necesidad de empoderar y de capacidad hacia los funcionarios públicos que son la contraparte del privado, ¿no? A tener una capacidad técnica que muchas veces hoy día es una falencia justamente en la posibilidad de destrabar el proyecto. Ahora, pasa el tiempo, se trata de destrabar el proyecto, eso es con la continuidad de la obra de Palo Redondo. Sin embargo, no se logra firmar una adenda que se necesitaba, hasta que el año pasado la concesionaria plantea inclusive ante el arbitraje que se venía llevando a cabo, que pueda hacer una renuncia de las pretensiones para terminar el proyecto y que de una vez se den los beneficios tan anhelados para la tercera etapa, ¿no? Eso es de interés del gobierno nacional. Sin embargo, por la inestabilidad política, los cambios de ministros y todo el equipo, no logramos firmar una adenda. Inclusive en el Congreso hubo una importante ley para promover justamente el destrabe del proyecto dentro de la comisión del congresista Flores, a que me dice que son dos leyes, y es correcto, son dos leyes que apoyaban el destrabe. No logramos firmar esa adenda y finalmente el laudo arbitral fue emitido. Esto fue en octubre del año pasado y el laudo arbitral básicamente lo que establece es la terminación anticipada del contrato de concesión y pone en una situación lamentable para el proyecto, porque eso hace simplemente que todos los beneficios se posterguen y la economía hoy día de la región, y no solo de la región sino del país, sigan siendo postergados, ¿no? ¿En qué estamos hoy día? Nosotros como concesionaria Chavimochic tenemos una posición plena de apoyar el destrabe del proyecto. Esto significa seguir con la liquidación del laudo, y la semana pasada, justamente el viernes 3, hemos hecho ya una entrega de todos los bienes de la concesión al Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Quien hoy día está en cargo del proyecto, y lo que tenemos entendido es que está buscando justamente como mecanismo de destrabe el gobierno a gobierno, ¿no? Ahora, nosotros entendemos que este mecanismo ha sido bastante satisfactorio para una serie de proyectos. Sin embargo, tengo algunas dudas que en el caso específico de un proyecto como Chavimochic, una presa en donde el saldo de inversión cerca de 140, 150 millones de dólares, puede ser de interés de un paquete como el gobierno, y sobre todo por la premura que se tendría que hacer, ¿no? Entonces, yo ojalá que finalmente el Midagri pues sea exitoso, pero tengo mis dudas. Creo que todavía existiría la posibilidad que se exploren alternativas dentro del marco de las asociaciones públicos-privadas, de repente un IP por solo el saldo de obra, con una concesión específica. Pero sin duda hay una gran preocupación. Yo lo he sentido, nosotros directamente hemos tenido muchas reuniones con las juntas de los pequeños agricultores. Son más de 27.000 hectáreas que se beneficiarían, 5.000 pequeños agricultores que lamentablemente van a ver aplazado pues, el gran beneficio del proyecto, ¿no? Sin duda. Bueno, yo creo que tenemos que estar preocupados todos los peruanos. Yo no creo, ¿no? Por más que la nueva ministra de Agricultura sea largamente superior, mucho mejor que los anteriores, pero institucionalmente el Ministerio de Agricultura no está preparado para asumir una obra de esta envergadura, ¿no? Yo siempre trato de ser objetivos, ¿no? El Ministerio de Agricultura no pudo comprar 1 kilo de urea, ¿no? Un insumo que abunda en el mundo y que los importadores peruanos traen cotidianamente. Bueno, el Ministerio de Agricultura no pudo con 1 solo kilo, ¿no? Y no creo que vaya a poder con un monstruo como es la terminación de la presa Redonda y el canal hasta Chicama, ¿no? Pero en fin, vamos a hacer un corte y seguimos con la tertulia.
hemos hablado de Contraloría y, digamos, en teoría tiene mucho sentido, ¿no? Tener una muy buena Contraloría, pero en la práctica, a pesar del aprecio y incluso amistad, diría yo, que tengo con el Contralor, Nelson Jack, yo creo que la Contraloría no es lo que él dice, ¿no? Él habla muy didácticamente. Él ha venido a Ica cuando yo era gobernador y muy bonito, porque uno puede meter la pata, pero no puede meter la mano, que es un poco lo que dice Leoni, ¿no? Uno puede cometer errores, pero no puede ser pues un corrupto. Y bueno, yo estoy seguro que la Contraloría, digamos, criminaliza el error, ¿no? Y eso está mal. La Contraloría tiene que criminalizar la corrupción y no el error, y yo sí creo que el Perú está trabado por el temor de muchos funcionarios respecto de la criminalización del error, ¿no? Y el error, ni siquiera error, porque puede ser una discrepancia, ¿no? Es una discrepancia con respecto a la opinión de la Contraloría. El que no está de acuerdo, el que no anticipa la opinión de la Contraloría, pues está sujeto a ese tipo de sanciones que me parecen muy injustas, y no solo injustas, sino muy inconvenientes, ¿no? Pero entonces, yo quisiera que esta segunda ronda tenga que ver con propuestas de solución. A mí me han explicado que cuando las cosas no funcionan, no se puede seguir haciendo lo mismo y pretender que se corrijan. Y lo que yo observo es que no se corrige nada de lo que hemos estado hablando. La contraparte peruana no se corrige. El Ministerio de Agricultura, si va a asumir la terminación de Chavimochic, es pues muy probable que no suceda esa terminación, porque es más de lo mismo, ¿no? ¿Cómo se puede, congresista Flores, desde el Congreso, realmente corregir esto? Yo tengo dos casos emblemáticos de institucionalidad estatal exitosísima, ¿no? Exitosa. Uno es BCR, Banco Central de Reserva, ¿no? Es una institución estatal y es exitosísima en lo que a gestión de la macroeconomía, reservas internacionales, tipo de cambio se refiere. Pero en cuanto a construcción de obra pública, algo exitosísimo fueron Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿no? ¿Por qué funcionó Juegos Panamericanos y por qué funciona BCR? Yo lo atribuyo a un factor, la autonomía. O sea, se blindan estas instituciones, en el caso de Panamericanos de manera temporal, ¿no? Se evitan las licencias municipales que son atroces, ¿no? Y se logra, a través de este blindaje, un caso de éxito, ¿no? Entonces, todo esto me lleva a mí a la propuesta, que es un poco personal, diría yo, porque no tengo cómo proponerlo. Hay que autonomizar la inversión en infraestructura nacional. No puede ser el Ministerio de Transportes, no puede ser el Ministerio de Agricultura, no puede ser PRONIS para hacer infraestructura de salud, no puede ser PRONIET para hacer infraestructura de educación. Proinversión, que fue una muy buena institución en su momento, ya no sirve para nada, no produce resultados. ¿Cómo producir una solución a este respecto? Porque no está funcionando, pero ni un kilo de urea, como repito, pero puede ser ni una vereda, ni un hospital, ni una posta médica, ni una comisaría. El Perú está fallando estrepitosamente en materia de infraestructura pública, ¿no? ¿Cómo corregir esto? Bueno, en realidad hay muchos tópicos ahí, ¿no? No es un solo tópico. Desde mi punto de vista hay bastantes aristas en la intervención suya, querido ingeniero. Sí. Primero que nada, yo partiría por el origen de la primera pregunta. O sea, ¿qué haríamos para que no se queden paralizadas las obras? Esa, ¿no? Es la pregunta del Pero millón. ¿qué haríamos? Significaría qué haríamos de aquí para adelante, no qué haríamos lo que ya está paralizado. O sea, ya tendríamos que hacer un parteaguas. ¿Qué hago con las que están paralizadas y qué hago con las que van a venir, que sin duda van a venir?
para que no paralicen. La idea que yo daba era esa justamente, que tiene que haber un control ciudadano. O sea, no podemos evitarlo. O sea, tiene que haber un control ciudadano para que se encargue, como se dice, de ponerle punche, claro, y ojos y oídos al desarrollo de las obras, de aquí para adelante. Claro. Lo que ya está paralizado ya es un lastre. Claro. O sea, ya no podemos revivirlo, ya no podemos retomarlo. Podemos remediarlo, sí. Pero lamentablemente esa remediación... ¿Pero este control ciudadano cómo sería? ¿Es un colectivo? Por eso digo, supongamos que hacemos un colegio en una localidad de Patás, ¿no? Entonces los pobladores de Patás se hacen por decir, en este caso de colegio, pues la junta de profesores, ¿no? No, perdón, la de padres de familia, ¿no? Claro. La asociación de padres de familia. ¿Y quién mejor que ellos para que mire, vigile, observe y castigue o acuse? Pero por ejemplo, ¿no? Chavimochic 3. Por eso estoy diciendo, lo que ya está paralizado es otra cosa. De aquí para adelante es diferente, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos de aquí para adelante? Número uno, quién sabe, pues, una nueva Contraloría también, con un modelo diferente, con una cosa más expeditiva. Y además también yo siempre parto de algo. El asunto es que no hay secretos ni en la administración, ni en la gerencia, ni en el desarrollo de los proyectos. Queremos hacer que las cosas caminen, veamos los países exitosos. Claro. Y se acabó el asunto. O sea, yo no voy a inventar la pólvora, ni quiero que alguien lo haga, no. Veamos cómo funciona el éxito, por ejemplo, de Gran Bretaña o de Alemania. España no, pues ya no es un referente, ¿no? Entonces veamos ese éxito que han tenido en Australia. Entonces, y copiémoslo, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Uno, dos. La doctora Leoni hizo un diagnóstico muy importante y realmente lo voy a grabar para transcribirlo. Un diagnóstico maravilloso. Pero el asunto no es solamente diagnosticar, sino nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos de aquí para adelante y qué hacemos de aquí hacia atrás? Entonces, de aquí hacia atrás la cosa está complicada. De aquí hacia adelante evitemos que suceda. ¿Cómo? Hay un sistema fast track hoy en día que funciona bastante bien. No está vigente, congresista. No, está en el Congreso el proyecto de ley para que lo aprueben. No, me refiero que existe el sistema como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué no copiarlo y aplicarlo, ¿no? O sea, paralelamente se desarrolla el expediente técnico, pero sigue las obras caminando, paralelamente, ¿no? De tal manera que se puedan concluir, no digo para el país, pero cuando tengamos la vigencia de eso lo podemos usar. O sea, por eso digo yo, no hay secretos en el mundo de los negocios, en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la ejecución de obras, no hay secretos. Apliquemos lo que tenemos que aplicar. Por otro lado también, aparte del excelente diagnóstico, ¿no? ¿Qué alternativas? Justamente las alternativas que usted pide es para dos cosas, para lo que ya está paralizado o para lo que va, lo próximo por venir, ¿no? Para lo próximo por venir, yo sinceramente creo en el control ciudadano, sinceramente. Entonces, y en el empoderamiento de la Contraloría. Claro, como ustedes bien lo han graficado, la Contraloría muchas veces obstaculiza mucho más todavía, pero que, quién sabe hay que cambiar el modelo de Contraloría que tenemos, ¿no? Porque si no, ¿quién se va a encargar de hacerlo? O eso por un lado. Y por otro lado mencionó los Juegos Panamericanos. Bueno, con un presupuesto multimillonario, cualquiera hace pues maravillas, ¿no? Pero con un presupuesto franciscano, entonces ahí está otro detalle. Con un presupuesto franciscano, donde el expediente técnico te dice que tienes que gastar, no sé, 100 millones para tal o cual cosa. Y de repente en el camino se presentan cosas que tienes que hacer una ampliación. Entonces ahí la cosa cambia, ¿no? Pero un presupuesto multimillonario como el de Panamericanos, que incluso está en el ojo de la tormenta, que todavía no lo investigan a fondo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues todo el mundo podría hacer maravillas, hasta un neófito, ¿no? Ahora, con respecto a Chavimochic, sí. ¿Por qué se paralizó, no? Sinceramente, creo, a riesgo de decirlo, que ahí hay gran parte de culpa del gobierno regional de ese entonces. Y bueno, yo lo digo esto de manera general, ¿no? Porque yo soy presidente de la Comisión de Chavimochic investigadora. ¿De qué gobierno entonces regional? No puedo decir muchas cosas tampoco, ¿no? El gobierno regional de la época. ¿Qué fue quién? Cuando se paralizó, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que el gobierno regional de esa época tenía que haber estado en contacto directo con la concesionaria y, a riesgo de equivocarme,
estar como se dice, Pero tú punzando. estabas ahí, Alfonso. ¿Quién estaba ahí? ¿Acuña? ¿César? Él había renunciado, creo. Él En la primera etapa renunció. estuvo, luego ya no. Claro, en un breve periodo. Así ¿no? es, Estuvo Entonces, sinceramente, esos órganos de gobierno que no funcionan son los que nos hacen daño. Y hoy en día me parece que están pensando regresar el proyecto al gobierno regional. Yo sinceramente no creo que sea posible, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece a mí que es un despropósito, por decirlo menos. Ahora, ahí, congresista, hay algo que es interesante, ¿no? Si bien estamos hablando de Charimocho y Fernando, en el Perú, y el tema que me compete, irrigaciones. Hay una serie de irrigaciones en el Perú que están paralizadas, ¿no? Y vas desde Río Tumbes, Piura, recrecimiento de otras presas, pasas por La Libertad, te vas a Chineca, te vas a Ica, con Pará, Maje, Siguas, hemos leído las noticias, ¿no? Entonces, y los problemas son comunes en todos los proyectos. Son los mismos. Son terrenos no liberados, en algunos casos derechos de agua, ¿no es cierto? Problemas de interferencias, problemas técnicos, temas de costos. O sea, no hay que descubrir la pólvora. No hay mucha diferencia entre lo que tiene en el sector, por ejemplo, desarrollos agrícolas uno de otro, ¿no? Entonces, tenemos que entender cuál es ese común denominador y cuáles son las medidas para poder destrabar, que no es ciencia de otro planeta, ¿no? El potencial de la costa que tenemos por el clima, ¿no? Es un invernadero natural, realmente es impresionante lo que se podría hacer en Perú. La capacidad de generar empleo es inmensa, ¿no? Y a fin, Leoni, ha hecho una propuesta de solución. Hemos hecho miles, pero digamos, los he estado enamorando un poquito en función de lo que hemos venido conversando, ¿no? Y de las fases. Lo primero que hay que hacer es limpiar el banco de proyectos. Entiendo que el MEFI está haciendo eso y agarrando la bolsa de proyectos que hay en el Invierte.pe y empezando a despejar, votar lo que está muy viejo. Eso es un primer trabajo. Sobre la base de algo de planificación que se ha hecho a raíz de los trabajos que se hicieron con el Plan Nacional de Infraestructura hace 4 años, me parece, y la actualización que salió el año pasado, lo que se puede hacer es de esa cartera de proyectos no votarlos todos, sino quedarse con algunos que están o que son más recientes o que están priorizados, darles una revisión y ponerles un nuevo código. Los proyectos, y ahí sí se requieren regulaciones, tienen que tener plazo de vida, o sea, tienen que tener una etiqueta que diga cuándo caducan. Y criterios para revisarlos, en qué casos se revisan, si hay cambio de normas técnicas, en fin, cuándo la revisión es medio que automática, cuándo se puede dar incluso después de adjudicado y ese adicional de obra no es penalizado. Hay que facilitar la actualización de todo el banco de proyectos. Lo otro que tiene que ver con lo que tú decías, Fernando, de la institucionalidad, que para mí es crítica, porque tú puedes tener los mejores procesos del mundo, pero si no tienes la gente, va muerto, ¿no? Y vuelvo al tema de las carreteras que te llevan al paraíso de los servicios públicos, ¿no? Pero inversión hoy día, le metieron las funciones de CONITE, le metieron obras por impuestos, lo distrajeron haciendo miles de cosas y encima cambiaron los procesos para que todo fuera y viniera de preinversión a los ministerios. Entonces cambia el ministro y decide que el hospital no debe ser así, sino así, y entonces regresa y vuelve a esa foja cero, ¿no? Hay que volver a un proceso preclusivo, donde cuando el sector le encarga preinversión y el sector no tiene mucho que decir, porque para eso tiene su ministro del Consejo Directivo, que vaya y opine ahí, pero no va ni viene en los expedientes. Es un primer tema. Yo le sacaría todo lo que es obras por impuestos y tendría una especie de preinversión solo para proyectos de obras por impuestos. Hay mucho por hacer en obras por impuestos y tenemos una sola agencia haciendo las dos cosas, lo cual dificulta y además los hace competir. Porque obras por impuestos hoy día permite hacer operación y mantenimiento. Sí. Es muy parecido a una APP, si lo miras. Entonces pongámonos a competir. Y lo mismo haría para todo lo que son los proyectos de gobierno a gobierno. Tengamos una agencia que dé con buena gente. Gobierno a gobierno no gestiona, ¿no es verdad? No hace administración y mantenimiento, es solo la Pero obra. Podría hacerlo. Y de hecho, nosotros venimos proponiéndole a Proinversión hace varios años que los proyectos de reconstrucción con cambio, conforme se vayan terminando, se entreguen concesiones de operación y mantenimiento. Pero si tuviéramos una fábrica que hace APPs, que es Proinversión, una fábrica que hace obras por impuestos, y una fábrica que mira los gobierno a gobierno, y nos concentramos en tener equipos de primera en cada uno de estos sitios,
vamos a tener 3 mecanismos, no solamente para construir, porque lo importante no es construir, lo importante es que nuestra gente reciba los servicios con estándares de calidad, con previsibilidad, o sea, no que le prendan el agua y después se la apagan. Los hospitales, o sea, están ahí, ¿sí? ¿Cuál es el estándar de servicio? ¿Qué estándar de diferimiento de citas, de infecciones intrahospitalarias y las 1000 indicadores que tiene cualquiera que gestiona algo de salud? 0, y anda, ¿quién te quejas? A su salud. Pero ¿cómo va a fiscalizar su salud si no hay estándar? ¿No? Entonces, yo creo que institucionalmente tenemos que tener 3 agencias distintas, poderosas, ¿ya? Y por supuesto, el Plan Nacional de Infraestructura lo que debería hacer es ir soltando, oye, este proyecto es APP, por inversión, este es obra por impuesto, como se llame. Este es gobierno a gobierno, ¿ya? Dicho esto, sí creo que hay un tema de escala y de competencia. Lo dije hoy en la mañana en un programa de radio y, por supuesto, me sacaron la mugre, algún señor en el Twitter me dice, claro, la derecha, tratando de ignorantes a la gente de regiones. No es un tema de ignorancia, es un tema de escala y de especialización. O sea, a mí me llaman ahorita para ser gerente general de una minera y les digo, me encantaría que me pagaras lo que le pagas a un gerente general de una minera, pero no soy capaz de manejar una gran empresa minera. No tengo la especialización y no tengo el tamaño de experiencia profesional para gestionar algo de este tamaño, ¿no? Me pides que vaya a presidir Petroperú, la misma cosa, le digo, chapó, búscate a alguien más, ¿no? Entonces hay un tema de escala. Y por último, yo sí creo que hay solución para lo del pasado. Y creo que la solución es fundamentalmente, bueno, y hay cosas que parecen pasado, pero no son pasado. Lo de Majes debería poder resolverse, si hubiera voluntad, aprobando el expediente técnico y no levantando 300 observaciones que según la adenda están prohibidos de hacer, porque hay ingenieros que tienen miles de ideas de cómo hacer el proyecto como ellos quieren, no como dice el contrato. Pero bueno, aprobando los expedientes técnicos, cediendo las áreas, el terreno, todo, lo tienen todo en sus manos, constituyendo la garantía soberana, eso es el MEF, ampliando el fideicomiso, también es el MEF, y tampoco lo ha hecho. Y yo que el gobernador regional estaría recontra preocupado en ir planificando las ciudades que van a crecer alrededor de Majes. Y que no pase lo que ha pasado en Virú y en tantos sitios donde Virú. Lo que ha habido es crecimiento por explosión, ¿no? Sin duda. ¡Pum! Una explosión demográfica. Una explosión demográfica tremenda. Como consecuencia una más necesidades. Con la cantidad de oportunidades que va a haber para otros servicios, hospitales, educación, agua, que ya hay. Entonces, me parece que estamos desenfocados, bien desenfocados, ¿no? Y el tema de los arbitrajes y el tema de la Contraloría requiere ajustes. Sin duda. Lo que dice la ley peruana es que los laudos arbitrales son inimpugnables, salvo nulidad. Nulidad es si ha habido un vicio de forma. Tú no entras a cuestionar las razones por las cuales te dieron la razón o no. Bueno, en el Perú todos los laudos arbitrales van al Poder Judicial. Todos. No se cumple con la ley. Entonces, eso demora la solución. ¿Qué consecuencia tiene eso? O sea, no puede ser que una parte no cumpla con... No cumple. No le prometió mi presupuesto. No sé qué, no tengo plata, no tengo esto. No cumple. Y el calendario sigue corriendo. Y el calendario sigue corriendo y se siguen generando intereses. Van a tener que pagar en algún momento. Yo siempre digo de broma, y es una broma de mal gusto en realidad, que si yo fuera fondo de inversión estaría comprando todos esos arbitrajes. Como los bonos de la deuda agraria. Claro. Te lo dejas dormir y en algún momento valen un montón de plata, ¿no? Porque es ridículo. Y por otro lado tienes un montón de gente en el Ministerio de Economía gestionando un sistema de conflictos y qué sé yo, y tratando de dar arreglos, ¿no? Que todos son generados por incapacidad de tomar decisiones, por temor, por incompetencia. Entonces, por eso creo que el tema del recurso humano, y creo que Servir ahí nos haría un gran favor si nos ayudara a conseguir, yo siempre digo, Dream Team, ¿no? De 100 ingenieros, arquitectos, geólogos, topógrafos, en fin, power, en preinversión y algunos pocos abogados. Muy poquitos. Lo menos posible. Muy poquitos. Vamos a hacer una pausa y seguimos un ratito. Entramos al bloque final y hemos hablado de obras por impuestos, gobierno a gobierno, APP. Y yo tengo una reflexión a ese respecto. Cuando uno habla de obras por impuestos, quiere decir que es el contribuyente el que hace la obra, ¿no? Cuando uno habla de gobierno a gobierno, es el gobierno extranjero el que de alguna manera conduce el proceso de inversión. Y cuando uno habla de APP,
uno está hablando de que el privado, ¿no?, asume también la responsabilidad. Y cuando uno profundiza a ese respecto, en realidad lo que uno está reconociendo es la inoperancia del Estado, ¿no? Yo le entrego al contribuyente para que él haga la obra porque yo, Estado, no puedo hacer lo que haría si es que recaudo los impuestos, ¿no? Si hacemos gobierno a gobierno, yo llamo al gobierno británico y le digo, mira, yo no puedo, hazlo tú, ¿no? Y la APP de alguna manera, ¿no?, es el privado el que hace. ¿Acaso no estamos reconociendo ya de una manera indirecta que el Estado es inoperante, ¿no? Yo lo digo con pena, ¿no? Y lo sostengo, es inoperante. No puede expropiar, no puede hacer un expediente técnico, no hay continuidad de los profesionales, se politiza, se corrompe el proceso. ¿Cómo salimos de esto, congresista? ¿Cómo se sale de esto? Mire, yo sinceramente pienso, ¿no?, varias cosas con respecto a lo que usted está planteando. La primera de ellas es, por ejemplo, que en cualquier obra, no específicamente algo, cualquier obra tiene que empezar primero por la necesidad de la obra. Yo con pena viajo por algunos lugares donde hay colegios que no se necesitan, o donde hay hospitales que tampoco se necesitan, pero están ahí. O donde hay coliseos, por no hablar de monumentos, al sombrero, a la guitarra, qué sé yo. ¿No? Entonces, o remodelaciones de plazas de armas que no se necesitan. Entonces yo creo, ¿no?, sinceramente, que tiene que partirse de la necesidad. Y la necesidad no es difícil de descubrirla, está en las brechas, ¿no? Entonces la idea es ver las brechas y empezar a trabajar sobre las brechas que nosotros tenemos. Ahora, ese es uno. Dos, estoy hablando un poco macro, porque realmente a veces entrar a lo micro, a veces se pierde uno. Es fundamental. Sí. En el tema desde arriba, ¿no? Yo creo sinceramente que el Estado tiene que ser más pequeño, pero mucho más eficiente. O sea, aplicar lo que hace la empresa privada, ¿no? La empresa privada no es más eficiente porque tiene más empleados. No, es al revés, exactamente, es exactamente indirectamente proporcional. O sea, digamos, mirar la optimización de la producción y de la productividad. Entonces, el Estado para mí, claro, yo aquí discrepo un poquito también con la doctora. No hay problema con la discrepancia. De eso se trata. Pero es una discrepancia, digamos, hasta cierto punto académico, ¿no? Entonces, el tema es que yo no puedo pedir 10.000 un ejército de ingenieros de primer nivel, cuando de repente uno me salva todo. Uno, no 1.000, sino uno. Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es achicar el Estado, porque también un Estado elefantiásico, lo único que hace, y usted ha sido autoridad, lo único que hace es consumir recursos. Claro. O sea, los recursos que son para construir un hospital necesario, los recursos que son para darle alimentación a las ollas comunes, que son necesarias, los recursos para otro tipo de asistencialismo que puede hacer el Estado, se van a pagar burócratas. Entonces, el Estado tiene que hacer una reevaluación, una reingeniería de su capacidad laboral que tiene, ¿no? Es más, conversaba yo con un alcalde amigo, ¿no? Y le decía, ¿por qué no hace esta idea, ¿no?, de achicar la municipalidad? Oye, me dice, pero hay 3 sindicatos. Me imagino esa respuesta. Hay 3 sindicatos y hay el otro por acá, el otro por allá, y hay una organización poco oscura. Me dice que de repente sabe Dios lo que puede hacer. O sea, estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de eso. Y yo por eso más o menos sigo pensando que realmente la solución está en achicar el Estado, optimizar sus recursos, y por otro lado también volviendo al tema Chavimochic, me salto. Sí, sí. Hoy en día Chavimochic está en esa disyuntiva justamente, porque actualmente lo está manejando el PSI, ¿no? Que no lo veo mal, lo veo bastante entusiasta, bastante, ¿no?, metido en el tema. Yo espero, sinceramente, y promuevo que así sea, ¿no? Porque para nosotros los de la libertad es lo que decía Deng Xiaoping, no me gusta o no me interesa que el gato sea negro o gris, claro, sino que case ratones, claro. O sea, que haga las cosas, claro, ¿no? Entonces la idea es esa también, la idea es que
el Ministerio de Agricultura a través del PCI busque la mejor alternativa, sea gobierno, APP, inversión pública, el otro, obra por impuesto, que lo dudo, ¿no? Pero la cosa está que lo haga, claro, y que lo haga bien. Ahora, ¿cuánto falta? Eso es lo paradójico, ¿no? Falta tan poquito que sinceramente pues podría terminarse en el más breve plazo, ¿no? Para no cortar el hilo de Chavimochic, ¿cuánto falta? Alfonso, tú conoces en detalle eso. ¿Y cómo se debería terminar? Yo creo que es importante mencionar que en el sector de proyectos, de presas, irrigaciones, yo he tenido la oportunidad de conocer gente del sector público muy capacitada, sí, ¿no? Con un conocimiento, ingeniería, sí, claro, de primera. Sin embargo, uno de los problemas que hay es que existe una rotación muy grande, ¿no? Hoy día los encuentras en un proyecto, después están en otro proyecto, y esos son los factores políticos que afectan. Pero sí, yo reconozco que hay muchos técnicos hoy día. En el caso específico de Chavimochic, hoy día, desde el año 2020, el Midagri es el titular del proyecto, después que fue trasladado del gobierno regional de La Libertad, ¿no? Y ha tomado un tiempo realmente en donde hayan agarrado las riendas del proyecto. Y la alternativa que se estaría evaluando, y justamente es el PCI, que es el Programa Subsectorial de Irrigaciones, es a través de un gobierno a gobierno, ¿no? A mí lo que me da temor en un gobierno a gobierno es que, sin duda, el país lo que está haciendo es transferiendo justamente las capacidades del sector público a otros gobiernos, ¿no? Sí. Entonces, esta tendencia, después de años, por eso lo que puede ser un reconocimiento a su incapacidad, ¿no es cierto? Y lo que puede pasar es que hoy día las debilidades, el día de mañana se acrecienten, ¿no? Y sean, porque estás de alguna manera alquilando a un tercero justamente esa ejecución. Ahora, específicamente dentro del proyecto, no conozco las características, ¿no? He escuchado a través de los medios que van a buscar armar paquetes de proyectos para que sea un gobierno X, Francia, Corea, Inglaterra, que puedan administrar ese proyecto. Pero faltando solo el 30% para la presa, es bastante difícil, y es una inversión de 120, 140 millones de dólares, que un gobierno se pueda interesar. Los otros proyectos de irrigación que se estaría pensando incluir, de repente son muy disímiles. O sea, son proyectos que hoy día están concesionados, con concesiones vigentes, son gobiernos en donde el concedente es un gobierno regional, Chavimochic está con el gobierno nacional. Entonces, es bastante difícil que tú puedas empaquetar varias obras que tienen condiciones bastante diferentes, ¿no? ¿Y tienen los nombres de los proyectos que entrarían en este paquete? Se mencionaron algunos, pero hoy día no estoy seguro. Creo que un proyecto en Chancay, Lambayeque, Maje-Sigua, me imagino que no, porque es un proyecto que está concesionado. No podría dar detalles hoy día. Creo que esa información no está... Pero aún así, ¿no? Aún así, no es como, por ejemplo, lo que ha pasado con Reconstrucción con Cambios, ¿no? Que han armado paquetes de reconstrucción, por ejemplo, y protección de quebradas, ¿no? Eso es muy similar, ajeno a si está en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Aquí los proyectos de riego tienen características totalmente diferentes, ¿no? Por la región, por el concedente, porque si son públicos o si son parte de asociaciones públicos-privadas. Esa es una gran preocupación. Ahora, yo quisiera añadir algo ahí. Puede ser una alternativa, no hay que descartarla, pero creo que sí es importante es justamente definir el tiempo, ¿no? Así como Leoni mencionaba, oye, los SNIPs no pueden durar para toda la vida, ¿no es cierto? Porque las condiciones van cambiando, que el Estado defina justamente un tiempo, ¿no? En el cual la posibilidad de que si va a ser gobierno u otra alternativa termine y vean otros mecanismos, ¿no? Y que no se quede en la posibilidad de gobierno 5 o 10 años más. Eso no puede pasar. Creo que tiene que haber una línea que marque la posibilidad de que si se logra el éxito hasta tal fecha, excelente, que se desarrolle, pero si no, que no se descarten otras posibilidades. Y un poco para ir terminando, Leoni, el Perú ha tenido épocas muy eficaces en cuanto a obras de infraestructura. Y teníamos menos años
nosotros. Yo te conocí en ese mundo, pero funcionó. Yo sé que la palabra Fujimori ahora es una mala palabra para muchos, pero en el gobierno del presidente Fujimori hubo eficacia en Proinversión, en Promperú, en SUNAT, en aduanas. Hubo un cambio positivo. Yo sé que me van a criticar, pero ¿qué me importa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo eficacia y la hemos perdido? ¿Por qué no volvemos a esa eficacia? Yo creo que haciendo un diagnóstico, siempre lo pienso, ¿ya? O sea, ¿en qué momento, como dice, en qué momento se jodió el Perú? Sí. ¿No? No me salía la lisura. Creo que es una mezcla de cosas. Por un lado, los proyectos cada vez fueron más grandes, el tamaño de los proyectos, porque claro, tuvimos más recursos y por lo tanto la ambición que teníamos como país pasó de hacer pequeñas carreteras o proyectos no tan grandes a proyectos cada vez más grandes. Sí. Y más pero ojo, yo ¿no? tengo muy viva el recuerdo de la Panamericana. Sí, la Panamericana era un infierno. Era un infierno. Y nos hemos olvidado. Y muy rápidamente se corrigió. Sin y después duda. las de penetración, las IRSA salieron. Sin duda. Sí. Entonces, lo primero es que el tamaño de los proyectos creció porque tuvimos más recursos y tuvimos más proyectos. Y desgraciadamente también empezaron a aparecer los casos de corrupción, ¿no? Y otros países se curaron bien de esto, es decir, votaron a Odebrecht, metieron a la cárcel, hicieron esto, hicieron lo otro, sancionaron, no pararon las inversiones, no paralizaron los proyectos. Acá no, acá metimos preso a nadie, porque no hay casi nadie preso, todos son colaboradores eficaces. Todos son, es la voz, porque tú eres colaborador eficaz y no terminas preso. Pero hasta los de Arribota son colaboradores eficaces. Pues. Entonces yo digo, ya, ¿a quién pueden caerle? Ahora, ¿me explico? O sea, una categoría social. Claro, o sea, todos son colaboradores eficaces. Yo creo, ¿no? Yo creo, doctora, en realidad que aquí, por ejemplo, tenemos que también poner, digamos, una especie de punto de inflexión, ¿no? En el gobierno de Fujimori, el Estado era pequeño. Además, por supuesto. Y se empequeñeció más todavía durante su gobierno, ¿no? No era un Estado elefantiásico. Y ahí está el detalle. El detalle es un Estado pequeño, eficiente, eficaz, 100% de producción. Uno. Dos, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo sé el Perú? La respuesta para mí es justamente en el cambio de timón que tuvimos a partir del 2000 para adelante. Digo cambio de timón porque los gobiernos que vinieron, bueno, yo felizmente soy actor de esa época, tanto como ustedes, ¿no? También el ingeniero. Somos actores de esa época, o sea, a nosotros nos van a contar cuentos. Pero se empezó a desmontar ladrillo por ladrillo toda la construcción de la economía social de mercado, por un lado. Por otro lado, se dejó lo que era rentable, porque la economía social de mercado no ha dejado de producir. Es una máquina de producir dinero. ¿No? Es una economía tipo Suiza, tipo los países más adelantados de Europa, pero nuestros niveles de gastos son niveles de gastos pues de los países africanos de esa época, porque ahora ya no son tan pobrecitos, justamente aplicando la economía social de mercado. Conclusión, nuestro Estado empezó a crecer de una manera gigante a partir de ese quiebre. No voy a dar nombres porque también eso trae incluso no iba a decir nada de Fujimori. Pero ya que usted toca el tema, tengo la obligación de decirlo, porque yo soy fujimorista, soy miembro de Fuerza Popular. Por lo tanto, me toca algo que no solamente como fujimorista, sino como actor de esa época, estoy en la capacidad de decirlo. Entonces el Estado empezó a crecer de una manera gigantesca. Si antes teníamos 10.000 trabajadores, ahora serán 1 millón. Sin duda ha crecido Sin muchísimo. duda. Entonces, pero, por ejemplo, el gobierno de Alan García fue muy eficaz también en la cuestión de la obra pública. Claro. ¿Por qué? Porque él se peleó justamente, y bueno, mi respeto para Alan García, a pesar que no soy aprista, pero él se peleó con la cúpula del APRA. Tanto así que los mismos apristas lo detestaban a él porque no les daba puesto de trabajo. Pero él venía pues con una ideología totalmente, digamos, moderna de Europa, ¿no? Economía social de mercado, y punto, se acabó. Pero en cambio en Toledo estábamos en piloto automático. No, pero Toledo también hizo sus cosas. También Ollanta, claro que sí, pero no pues... O sea, yo sí creo que hay un punto de quiebre con el tema del abajato y el Club de la Construcción, y creo que la solución que le dimos a descubrir que había tanta corrupción fue la peor de todas.
Hicimos que lo que antes firmaba 2 funcionarios, hoy día lo firman 57. Así es. Hicimos que la Contraloría pudiera opinar en los 57 espacios. Y en ninguno a la vez. Y en ninguno a la vez. Así es. Y no solamente eso, sino que en lugar de meterle plata a la ingeniería, empezamos a ahorrar en ingeniería. Entonces hoy día la ingeniería cuesta 2%, 2.5%, cuando la ingeniería debería costar 4, 5%, 6%. O dejar de priorizar en cosas que valgan, digamos, la pena y tengan valor. Y darle más importancia a las obras fuimos unos intrascendentes, nos hemos vuelto. Bueno, ha sido muy, muy interesante, pero eso de achicar el Estado congresista lo respaldo 100%. Ah, muy amable, ingeniero, muy amable. Ahí está el problema. Solo que no va a ser usted popular. Pero yo le digo que el presidente Fujimori... No, hay que achicarlo. Yo estuve a cargo del programa de reforma del Poder Ejecutivo en el año 96 y quien se opuso a la reforma fue el presidente Fujimori. Ah, mira. Y yo estuve a cargo. Bueno, ha sido muy grato. La historia es la historia y no podemos taparla ni ponerla bajo la alfombra, al contrario, ¿no? Pero mil gracias. Para mí es un placer. Y sí, hay desafíos muy grandes. Hay que achicar el Estado, hacerlo mucho más eficaz y hacer participar a la ciudadanía en controlar eso. Para mí es la clave del asunto, es la clave. Yo no creo otra cosa más que en eso, ¿no? Yo creo que el ciudadano tiene que empoderarse. Claro. Hablo del ciudadano, no otra cosa, hablo del ciudadano. De acuerdo, muchísimas gracias.